No los hay. Estoy hablando de que para poder llegar al último campeón que no haya sido de los tres de arriba de Norteamérica, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, nos tenemos que remontar a la Copa Oro, que en ese caso era CONCACAF 1989. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más, una vez más aquí en el canal, y ustedes estarán ya sabiendo el tema que vamos a estar hablando por el título, por la miniatura, y por eso ingresaron a este canal y a este video y este análisis picante, análisis en fin, también una especie de predicción de lo que va a ser la Copa Oro 2023. Sí, lo que es la Copa América para los de Conmebol a nivel sudamericano es la Copa Oro para CONCACAF, para Centro y Norteamérica, su copa tan esperada, y lo que van a estar luchando para también, obviamente los que estén mirando de Sudamérica, pueden ser potenciales rivales, no por esta clasificación, pero pueden ser potenciales rivales de la Copa América. Recordemos que va a haber clasificados de CONCACAF también, y obviamente para poder empezar a verlos y también un poco para poder seguirlos, porque esta Copa Oro la vas a poder seguir por este canal, la vamos a estar siguiendo de cerca y obviamente siguiendo a las distintas selecciones que van haciendo su camino en esta competición de CONCACAF. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir, sí, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de la Copa Oro 2023 y cómo se va a terminar dando. Bien, en este caso tengo que empezar dándole la derecha a CONCACAF, pero también porque tiene una organización un poco más grande, son muchos más seleccionados, muchos más países en esta confederación, pero tienen una linda forma de clasificar, no clasifican todos a la Copa Oro, y en este caso es por medio de la CONCACAF Nations League y sus distintas ligas, ¿no? La Liga A más algunos equipos de la Liga B que van a rondas preliminares y luego ingresan a la fase de grupos de esta Copa Oro para poder clasificar, para que también tenga su prestigio y ahí recién poder disputarla. Sudamérica no necesita tanto de eso, porque en la Copa América son 10 selecciones, incluso hasta le estarían faltando selecciones para poder completar una copa más, llegando a la Copa del Mundo, ¿no? Un formato parecido, y de hecho hay pocas selecciones y muchas veces por eso hay invitados. Pero bien por CONCACAF, hablamos bien al principio, a veces hay que también elogiar parte de esta organización, creo que se está dando bien, y la CONCACAF Nations League tiene su competencia, más allá de querer un poco emular lo que pasa en Europa, a diferencias competitivas, creo que está bastante bien en cuanto a la organización. Para quien no lo sepa, vamos a estar repasando que la Copa Oro tiene Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. Son 4 grupos de 4 selecciones cada una. Recordemos que se empezaron a determinar los últimos cupos por estas rondas preliminares que se jugaron hace poco, faltaban algunos cupos por completar, y de estos 4 grupos van a estar jugando un partido todos contra todos, va a haber 3 fechas para cada una de las selecciones y van a estar clasificando los primeros 2 de cada grupo a las rondas eliminatorias, a lo que queda de esta Copa Oro. Luego se estarán disputando los cuartos de final, semifinal y por último la final de esta Copa Oro para saber quién es el campeón. Hablando un poco de la predicción, ¿no? De quiénes pueden llegar a ser los clasificados a las rondas eliminatorias de cada grupo. En el grupo A claramente Estados Unidos va a estar clasificando, se estarán disputando el segundo puesto entre Trinidad y Tobago y Jamaica, quedando afuera San Cristóbal, que la verdad es que no lo veo tan competitivo. Por el grupo B están Haití, Honduras, México y Qatar. Podrían llegar a dar el batacazo a alguno de los dos, Haití o Qatar, pero la lógica sería que México y Honduras, más allá de México tener todo el conflicto de último momento y la contratación de Lozano y todo, realmente va a estar clasificando. Es muy difícil que quede afuera, tiene componentes y tiene contenido para poder hacerlo. En el grupo C, el mal momento de Costa Rica y la falta de competición de Martinica probablemente los dejen clasificados a El Salvador y Panamá, que vienen haciendo cosas muy importantes, cosas muy serias, y van a estar clasificando, por lo menos a mi manera de entender. La lógica creo que se va a estar dando, salvo algún que otro batacazo en esta fase de grupos. Y por último en el grupo D, que sin duda alguna Canadá va a estar clasificando, otro de los equipos competitivos y hasta mundialista en la última de las competiciones en Qatar. Y sabiendo que Guadalupe no está para competir,
estará entre Guatemala y Cuba, que probablemente Guatemala, salvo los jóvenes de Cuba que puedan hacer una gran fase de grupos, Guatemala, el equipo de los Chapines, va a estar también accediendo a los cuartos de final de esta Copa Oro. Y aquí es donde se viene la parte crítica y también la parte aburrida de la Copa Oro. Ojalá hubiese millones de batacazos y sorpresas en esta competición, pero la verdad es que no los hay. Estoy hablando de que para poder llegar al último campeón que no haya sido de los tres de arriba de Norteamérica, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, nos tenemos que remontar a la Copa Oro, que en ese caso era CONCACAF 1989, que la ganó Costa Rica. A partir de allí, todas las siguientes las han ganado Estados Unidos, México o Canadá, dependiendo de quién se haya consagrado. Y también otra de las curiosidades, o quizá no, sí, obviamente puede ser uno de los países más preparados quizás para poder albergarlas, y a nivel económico también uno de los más fuertes y más potentes. Estados Unidos casi siempre alberga la Copa Oro. Estamos hablando en 1991, 96, 98, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. En algunas la ha compartido, pero siempre ha sido anfitrión. Y ahora nuevamente junto a Canadá en el 2023 vuelve a ser uno de los anfitriones, y con justa razón también, porque claramente es uno de los que anima esta Copa Oro, porque también es esa la parte aburrida. Esperemos que no se dé, esperemos que haya batacazos, pero siempre Estados Unidos, México y Canadá terminan alguno de los tres accediendo a la final y quedándose con el torneo. Lo estamos diciendo desde 1989 que no hay un campeón que no sea ninguno de ellos tres, y probablemente, como viene siendo por el Final Four, probablemente, salvo que se crucen anteriormente en alguna otra fase, la final termine siendo Estados Unidos y Canadá. Me encantaría que haya un batacazo, que pudiesen dar hasta lo imposible a algunas selecciones que están por detrás a nivel competencia, a nivel jerarquía, a nivel experiencia, pero un Salvador, un Panamá, un Guatemala, un Honduras, alguien que pueda dar ese batacazo y que se pueda quedar con esta Copa Oro, o hasta incluso que pueda llegar a la final. Es realmente esta la crítica que hay que hacer, que hay muchas selecciones que están por detrás, que Estados Unidos ha tomado el dominio de esta confederación con válidas razones. A veces sí, puede haber fallos arbitrales como cualquiera, a favor o en contra, pero con trabajo y con esfuerzo. Estados Unidos a nivel económico y a nivel deportivo ha superado por escándalo, realmente por mucho, al resto de las selecciones que tratan de volver a sentirse parte, como en los años 80 lo han sido, porque hemos visto que también ha sido no solo campeón Costa Rica, ha sido campeón Honduras, ha sido campeón Haití, ha sido campeón Guatemala. Realmente muchas selecciones que han sabido ser campeonas, que han sabido dominar este fútbol, pero que bueno, hoy en día les cuesta, y que claramente es por eso que hoy se hace aburrida la Copa Oro, mismo la CONCACAF Nations League, que hemos visto la final el otro día en el Final Four entre Estados Unidos y Canadá. Los clasificados al Mundial también siempre terminan siendo los mismos de los últimos mundiales, que son ellos tres, siempre sumado a uno o dos seleccionados más. Ahora que están clasificados van a abrir cupos al resto de las selecciones y veremos si lo pueden aprovechar y quiénes son. Pero la Copa Oro es real que hay que tratar de darle un esfuerzo más del resto de las selecciones, de tratar de contrarrestar lo más posible y de que por favor le pongan una cuota de emoción a la Copa Oro, que traten de llegar a lo máximo posible, que la final no incluya ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Canadá por una vez. Pero bueno, lamentablemente sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, que ellos, como también lo han sido clasificados al Mundial, están un escalón por encima del resto, o quizás más de uno, y es por eso que en la Copa Oro se da siempre la lógica. Sabemos que en la fase de grupos puede haber alguno que otro que pueda clasificar, que pueda avanzar un par de rondas, pero todos sabemos que en la final siempre va a haber un Estados Unidos, un México o un Canadá, que esperemos que si se cumple que sea con otra selección, que esa otra selección tenga la posibilidad de ser campeón, pero bueno, sabemos que es difícil, sabemos que también los anfitriones tienen todas las chances de quedarse con esta Copa Oro, más allá de un esfuerzo de Panamá, de El Salvador, como decíamos, de Guatemala quizás, o veremos quién se pueda llegar a acercar, y ojalá
que tengamos más de un batacazo, que tengamos una Copa Oro interesante, una Copa Oro que nos mueva y que al seguirla realmente te atrape, porque si ya sabes el resultado realmente es difícil. Y a partir de aquí yo creo que también un poco el mea culpa y la acción de querer mejorar tiene que ser del resto de las selecciones que están por detrás, más allá de lo económico y de lo competitivo, de tratar de hacer las cosas bien, con calma, mantener proyectos, que yo creo que varias de ellas lo están intentando, pero bueno, tratar de sostenerlo en el tiempo para poder ponerse a ese nivel y hacer a la CONCACAF en general una confederación más competitiva. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy en esta predicción, en este análisis de lo que es la Copa Oro que se viene, que puede llegar a ser aburrida como varias de ellas, pero ojalá que no lo sea. Estamos tratando de que no y ojalá que podamos ver una linda e interesante Copa Oro de CONCACAF. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Sí, saben que tienen que dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Tienen que comentar también acá abajo qué les parece a ustedes, quién puede llegar a dar el batacazo, si es que realmente pueda llegar a haber alguno, un campeón que no sea ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos, si creen que se va a volver a repetir lo mismo, qué podríamos llegar a corregir para que se vuelva más interesante. Todo, sí, acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.